que realmente ha sido una batalla ya dura, que ha representado años de esfuerzo para conseguir que se reconozca la cultura del esparto como manifestación representativa del patrimonio cultural y material nacional de España. Y obviamente esa es una situación que debemos de exportar. Obviamente aquí en Sesma encontramos las huellas de los esparteros, de esta saga de esparteros, ¿no?, todavía vivas, ¿no?, que realmente tenéis suerte ahí en Sesma de tener este festival, de tener a estas personas que todavía se reúnen, aunque sea una vez al año, pero que se reúnan para hilar su esparto, para celebrar un poco lo que ha representado el esparto para las generaciones de sus padres, de sus abuelos, etcétera, etcétera. Y realmente eso es precisamente patrimonio para Sesma, para Navarra y para el resto de España. Así que realmente lo que te quería decir, Charo, es importante aunar el esfuerzo entre todos los pueblos esparteros de España y juntos encauzar esta declaración de este patrimonio, para, montar proyectos en común y también para hacer piña. Ya pronto vamos a tener las primeras reuniones para encauzarnos hacia la candidatura UNESCO, para que haya un reconocimiento institucional de esta cultura del esparto, pero ya no solamente a nivel nacional, pero a nivel de la humanidad, a nivel mundial, y con los compañeros marroquíes, argelinos y tunecinos nos vamos a sentar nosotros aquí desde España para unar esfuerzos, ¿no? Así que pues te traslado esto, que cuento con el apoyo, por supuesto, de Sesma. Por supuesto, ya sabes que en Sesma siempre te hemos apoyado, ya es el tercer proyecto que tenemos en común y espero que sean muchos más, hasta, por lo menos hasta conseguir esa candidatura para la UNESCO. Seguiremos. Muchas gracias, Charo. Gracias a ti.